Bueno, muchas gracias por persistir. Vamos a cambiar. A lo mejor con el cambio de tema un poquito les atraigo la atención. Vamos a hablar de vacunas. ¿Por qué hablar de vacunas en personas con VIH? Lo primero que nos tenemos que preguntar. En segundo, ¿qué vacunas están recomendadas en todas las personas con VIH? En tercer lugar, ¿qué vacunas vamos a considerar en algunas personas según el riesgo? Y por último, las conclusiones. En realidad, primero decir por qué vamos a hablar de vacunas. Ustedes saben que la vacunación es una actividad preventiva, la de mayor impacto sanitario, que en conjunto con las acciones sanitarias, saneamiento básico, potabilización del agua, etcétera, constituyen las bases del control de las enfermedades transmisibles, que el objetivo inmediato es la protección individual o grupal de las personas, pero el objetivo final es la erradicación de enfermedades. Y ese es el gran impacto. Más de 34 enfermedades infecciosas pueden ser prevenibles por vacunas. ¿Y por qué hablar específicamente en personas con VIH? Porque constituyen una población muy particular. Las personas con VIH tienen, en términos de competencia inmunológica, múltiples defectos en múltiples sitios. Ustedes saben que la inmunidad innata, esa inmunidad ancestral, rápida, pero inespecífica, pues, sobre todo con los monocitos macrófagos polimorfonucleares, está disminuida en estas personas, pero también la inmunidad celular, la inmunidad de memoria. Además, estas personas tienen mayor tasa de comorbilidades y estas comorbilidades se presentan a edades más tempranas y constituyen además factores de riesgo adicionales para las enfermedades inmunoprevenibles, pero además hay mayor incidencia de otras infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas también prevenibles por vacuna. Entonces, vamos a ver que las vacunas recomendadas en las personas con VIH son las vacunas recomendadas para todos los adultos susceptibles, las vacunas que llamamos habitualmente de calendario. En cada país pueden variar. Pero además, las personas con VIH pueden tener restricciones con respecto a algunas vacunas vivas atenuadas. Y esto tiene relación con su nivel fundamentalmente de CD4, además del control de la infección VIH. Pero además, pueden requerir una ampliación del calendario relacionados con un enfoque particular de riesgo. Entonces, las vacunas recomendadas en todos los adultos, fundamentalmente entre 18 y 64 años, son las recomendadas para personas que no tienen factores de riesgo como la hepatitis B, doble adultos, COVID-19 y triple viral, las vacunas en el embarazo, virus sincitial respiratorio, DTPA en semana 20 e influenza, perdón, esto está mal, semana 32 a 36 es de virus sincitial respiratorio. En mayores de 50, la vacuna de herpes zóster, y en mayores de 60, nuevamente, la vacuna del virus sincitial respiratorio, influenza y neumocóxica. Y como pueden ver, aquí en verde están las que están incluidas en los calendarios nacionales de vacunación y que están cubiertas en algunos países. Esto puede variar, estas son las de mi país, las que están cubiertas en mi país por el sistema nacional. Son totalmente gratuitas para las personas en esos grupos etarios o en esas circunstancias. Y con respecto a las vacunas en que encontramos restricciones según CD4, con menos de 200 linfocitos TCD4, encontramos las vacunas vivas atenuadas, sobre todo virales o bacterianas. Observen estas en verde porque están incluidas en el calendario nacional de vacunación, pero encontramos todas estas que pueden tener indicaciones especiales y todas estas tienen restricciones por tener o virus o bacterias vivas atenuadas. La de cólera me refiero específicamente a la que tiene bacterias vivas atenuadas. Y con cualquier recuento de linfocitos TCD4 están contraindicadas las vacunas, la influenza viva atenuada y la de Mpox a virus replicativo ACAM 2000. Y en cuanto a la ampliación del calendario, por algún enfoque de riesgo particular para estas personas, tenemos para todas las personas con VIH la vacuna de COVID-19, influenza, hepatitis A, neumocóxica, VPH, herpes zóster y meningocóxica tetravalente, y
para considerar en algunas personas con VIH la meningocócica B y la de Mpox. Nuevamente tenemos algunas que están consideradas dentro del calendario. En Argentina, COVID-19, influenza, hepatitis A, neumocócica y VPH son cubiertas en forma gratuita por el sistema público de salud para las personas con VIH. Herpes zóster, meningocócica y Mpox no lo están. Vamos a ver brevemente algunas de estas vacunas con este enfoque. Primero, muy brevemente y con solo alguna selección de trabajos, cuál es la carga de enfermedad que nos lleva a tener que agregar esta vacuna al calendario de las personas con VIH, cuál es la carga de enfermedad que tienen las personas con VIH, cuáles son las vacunas disponibles, cuál es la respuesta de las personas con VIH a estas vacunas y cuál es la recomendación. Así que empezamos con COVID-19. Bueno, con respecto a la carga de enfermedad de COVID-19, este es un trabajo de la Plataforma Clínica Global de OMS que analizó, fíjense, personas hospitalizadas por COVID-19 e incluyó más de 15.000 personas con VIH, la mayoría en tratamiento antirretroviral. Esto es importante porque a pesar de estar en tratamiento antirretroviral, observen que la severidad de la enfermedad se asoció significativamente, así como la mortalidad, a el estatus VIH positivo. Este trabajo mostró que la infección por VIH fue un factor de riesgo independiente tanto de enfermedad grave como de mortalidad, y fue lo que originó que en julio del 2021 la OMS agregara a VIH, a las personas con VIH, como un grupo prioritario para la vacunación COVID-19. Allá se acuerdan cuando nos peleábamos por una vacuna de COVID-19. Hoy hay que andar corriendo a las personas para que se vacunen y en esa época nos peleábamos para obtener una vacuna. Bueno, los grupos se fueron adicionando a medida que la evidencia mostraba cuál era su vulnerabilidad a la infección. Este trabajo se los traje, también muestra la carga de enfermedad de COVID-19 en personas con VIH. Lo interesante es que es un metaanálisis de 22 estudios que incluyó casi 21 millones de personas y mostró en este metaanálisis la asociación entre VIH y tasa de ataque y asociación entre VIH y riesgo de mortalidad, y observen que mostró cómo las personas con VIH tienen mayor tasa de ataque y mayor riesgo de mortalidad por COVID-19. Entonces, la infección por VIH es factor de riesgo para infección por COVID-19 con formas graves o mortalidad. Bueno, los primeros estudios allá por el 2020, sobre todo muchos provenientes de Europa, no mostraron riesgo aumentado. Sin embargo, los trabajos posteriores, con cortes más importantes, como les acabo de mostrar, tan solo 2 ejemplos de ellos, sí mostraron relación. El peor pronóstico podría relacionarse con el estado inmunológico y el control virológico previo, o bien con la mayor carga, o con ambas cosas, de morbilidad a más baja edad en las personas con VIH. Algunos determinantes sociales, además, fueron determinantes sociales comunes para VIH y para COVID. ¿Recuerdan el término sindemia? ¿Sí? Este encuentro de 2 pandemias que se potencian, y aún con resultados contradictorios, claramente la evidencia muestra que VIH es un factor de riesgo para enfermedad grave y mortalidad por COVID. Las vacunas actuales, las que tenemos actualmente, son las de RNA, son recombinantes o son de subunidades basadas en la proteína de la espiga, son seguras para personas con compromiso de la inmunidad, entre ellas las personas con VIH. Hay que resaltar que la mayoría de los ensayos de vacunas COVID incluyeron muy poco número de pacientes con VIH, y la proporción de personas con VIH con enfermedad avanzada era igual o menor al 1%, o sea que no están representadas estas poblaciones en los ensayos originales. Hay datos de inmunogenicidad y de eficacia clínica posteriores, y la respuesta inmunitaria humoral y celular puede ser subóptima, relacionada con menor proporción de CD4-CD8, con agotamiento de las células T, o bien con la con la inflamación persistente, también en relación con la respuesta de interferón. Y hay mayor chance de infecciones de brecha y más rápida pérdida de inmunidad con el tiempo. Todo esto es para contarles por qué, cuál es la carga de enfermedad en estas personas que origina que las vamos a vacunar. Y cuando las vacunamos, ¿cómo es la respuesta? Bueno, también, unos ejemplos de inmunogenicidad y eficacia. Observen, este es un comparativo entre personas con VIH y trabajadores de la salud. La respuesta de las personas con VIH fue menor que los trabajadores de la salud sin VIH, ¿sí? Pero además las personas con menos de 200 CD4 tenían una respuesta estadísticamente significativa menor.
estadísticamente significativa menor. Este es un comparativo entre personas con VIH y personas sin VIH adultas que recibieron 2 dosis de las vacunas de ARN mensajero y nuevamente una respuesta más baja que la población sin VIH y peor respuesta cuando los CD4 fueron más bajos. Este es un estudio de eficacia. Yo les mostré 2 estudios de inmunogenicidad. Este es un estudio de eficacia y observen que se hizo en más de 47.000 trabajadores de la salud en Sudáfrica, entre los cuales, entre estos trabajadores de la salud, había un 8,3% de personas con VIH que recibieron una dosis de la vacuna de Janssen. Y observen que, nuevamente, ya outcomes clínicos, admisión hospitalaria y ahí apareció, o ingreso a unidad de cuidados intensivos, o sea, parámetros de enfermedad grave, o bien mortalidad, se registraron respuestas menores que en los controles sanos, pero sobre todo la respuesta fue mucho menor, como pueden ver, en mortalidad. O sea, la vacuna protegió menos para mortalidad en las personas con VIH que en las personas sin VIH. La eficacia fue similar a los seronegativos, pero no en mortalidad. Entonces, las personas con VIH tienen mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID, deben considerarse prioritarias para la vacunación, no hay evidencia de que tengan mayor tasa de efectos adversos, y si bien estimulan fuertes respuestas de anticuerpos, las personas con VIH, la protección puede ser menor o disminuir más rápidamente con el tiempo en relación con su estado inmunitario. Por eso la recomendación es que todas deben recibir la vacuna de COVID-19 y un refuerzo cada 6 meses es lo que está indicado en el calendario de vacunación en Argentina. No sé si en otros países de la región también está recomendado en personas con VIH cada 6 meses. No, al año. Aquí está recomendada una vez al año para las personas sin factores de riesgo y cada 6 meses difícil de cumplir. Vamos con la vacuna de influenza. Rápidamente vamos a ver la carga de enfermedad de la vacuna de influenza. Observen, este es un gráfico que muestra la incidencia en personas con VIH, personas sin VIH, prescripción de antimicrobianos como parámetro de gravedad y de complicación sobre infección bacteriana, duración de la hospitalización y mortalidad. Y observen que en todos los casos los odds radios fueron mayores para personas con VIH, mostrando un aumento 4 a 8 veces mayor de complicaciones y de mortalidad. ¿Sí? Y en cuanto a factores de riesgo para presentación grave de influenza, nuevamente tener VIH se asoció con un riesgo mayor de... A ver los alumnos Cassetti, Afani, van a pasar al frente. Muy bien. Las vacunas para influenza que tuvimos disponibles en 2024 fueron las trivalentes, una no adyuvantada, otra adyuvantada, ¿sí? Con esta preparación de aceite en agua que ustedes saben que estimula una inmunidad superior, sobre todo la vía de la inmunidad celular, y las vacunas tetravalentes que incluyen un tipo más de linaje B. En cuanto a la respuesta a estas vacunas, las personas con VIH todas tienen menor respuesta, las personas con VIH, menor respuesta cuando sus CD4 están por debajo de 350 con respecto a las que tienen la inmunidad mejor conservada. Y observen que la seroconversión también es menor cuando las personas tienen menos de 350 CD4 con diferencias estadísticamente significativas. Claramente tener a las personas en tratamiento antirretroviral con carga viral suprimida y con un buen nivel de CD4 no solo mejora su pronóstico con respecto al VIH, sino también su respuesta a las vacunas que les ofrecemos. Y esto es interesante. Acá les voy a dejar planteada esta duda. Las vacunas adyuvantadas, ¿sí?, de influenza no están indicadas en personas con VIH. Están indicadas en las personas mayores de 65 años. Al menos en mi país están solamente destinadas a la población mayor de 65 años. Sin embargo, este metaanálisis, muy interesante, observó la performance de las vacunas adyuvantadas y tuvieron una muy buena performance y fue específicamente en personas con VIH. Y la pregunta que uno se puede hacer es si las personas con VIH con
detrimento de su inmunidad, no se verían beneficiadas de una vacuna adyuvantada. Sabemos que los adyuvantes pueden tener generar más reactogenicidad, pero bueno, sería un precio a pagar para tener una respuesta más potente. Así que las personas con VIH, mayor riesgo de enfermedad grave, de complicaciones y muerte, igual que con COVID, estimulan fuertes respuestas de anticuerpos, las vacunas en personas con VIH, pero la protección, igual que con COVID, puede ser menor o durar menos tiempo. Y la pregunta sería si en el futuro la vacuna adyuvantada no puede tener un rol en la protección de estas personas. Así que la recomendación es un refuerzo anual de la vacuna tri o tetravalente inactivada. Vamos con la vacuna neumocóxica. Ustedes saben, en estos trabajos de eras más antiguas del VIH y del tratamiento antirretroviral, este es un trabajo 2005, así que los datos son previos, ya las personas con VIH tenían claramente un riesgo mayor de enfermedad neumocóxica, de gravedad y de muerte. Pero observen que este es un trabajo mucho más nuevo, es del 2020 y aparte es una cohorte holandesa, que mostró la incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva en personas con VIH. Y fíjense que las personas que no tienen tratamiento antirretroviral tienen muchísima mayor incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva que las personas que sí tienen tratamiento. Y las personas que tienen más de 500 CD4 tienen, menos de 500 CD4 tienen mayor incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva. Pero fíjense que las personas que tienen más de 500 tienen muy poca incidencia, 40 casos cada 100.000 personas años. Sin embargo, aún este número que parece tan chiquito, 40, está muy por encima de las 15 por 100.000 personas año, que es la incidencia en la población general. Entonces, claramente, por más que estén en tratamiento y tengan una reconstitución de la inmunidad por encima de 500 CD4, siguen teniendo mayor incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva, con la consiguiente morbimortalidad que esto conlleva. Y fíjense que a partir de 1996 los tratamientos de alta eficacia generaron un cambio muy importante en la bacteriemia neumocóxica. Observen la incidencia en la era pre-Targa o HART y la era post-HART. Realmente la caída es muy importante. Esto es bacteriemia neumocóxica. Y fíjense que los factores de riesgo, sí, los que todos conocemos, tabaquismo, alcohol, previa hospitalización y CD4 menor a 100. Mientras que el uso de tratamiento antirretroviral de alta eficacia y la vacuna 23 valente polisacárida con todos sus defectos fueron factores protectores. La verdad es que con respecto a la vacuna neumocóxica hay más estudios de inmunogenicidad que de eficacia clínica. Muchos trabajos son antes de la era de tratamiento antirretroviral actual y de las tasas de supresión virológica que tenemos ahora. Poca evidencia de inmunogenicidad a largo plazo, sobre todo del esquema que más usamos. Y no hay estudios de inmunogenicidad de la nueva vacuna, la conjugada 20 valente. La verdad es que la respuesta depende del tipo de vacuna, si es conjugada o no es conjugada, depende de la inmunidad del paciente, lo cual hace difícil el análisis de los esquemas a recomendar. Este es un metaanálisis que comparó el esquema secuencial versus la polisacárida sola y claramente mostró que el esquema secuencial tuvo mejor tasa de respuesta. Y la verdad es que este es un análisis de GRADE que hizo CDC con respecto a la vacuna 20 valente en personas no VIH, sino en general de 19 a 64 años con condiciones de riesgo, y observen que por ahora la evidencia para la recomendación es baja. Sin embargo, en nuestro país, en Argentina, es la vacuna con la que contamos actualmente. La 20 valente vino a reemplazar el esquema secuencial de la 13 valente conjugada y seguido de la polisacárida 23 valente, que es el esquema que estuvo durante muchísimos años en personas inmunocomprometidas y en personas mayores, y tiene que ver más que nada con la simplicidad de utilizar una sola vacuna versus dos distintas. Así que, en la era del tratamiento antirretroviral temprano y universal, el riesgo de infección neumocóxica invasiva sigue vigente. El tratamiento con la consecuente supresión virológica y la recuperación inmunológica disminuyen el riesgo y mejoran la respuesta a las vacunas. Es fundamental la vigilancia de los serotipos de estreptococo y las vacunas antineumocóxicas son francamente inmunogénicas. Así que los esquemas que tenemos son
O bien la P13, la conjugada 13, seguida de 2 meses de la polisacárida 23, un refuerzo a los 5 años de la polisacárida 23 y un nuevo refuerzo mayor de 65 años. Si algún país, nosotros no la utilizamos, tiene la conjugada 15, el esquema para una persona con VIH sería a los 2 meses la polisacárida 23. La conjugada 20 no requiere refuerzos, es una única dosis. Si alguna persona utilizó o la 13 conjugada o la polisacárida 23, tiene indicación al año de la neumocóxica conjugada 20, y ese sería su esquema. Y si utilizó el esquema secuencial, que es la mayoría de nuestras personas viviendo con VIH, a los 5 años una 20 valente conjugada, y esto sería el esquema para la persona. Así que esto sería un poquito las recomendaciones con respecto a neumocóxica. Con respecto a VPH, voy a apurarme. Ustedes saben que los virus papilomas humanos son la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, que hay de bajo riesgo oncogénico, de alto riesgo oncogénico, que la gran mayoría de los cánceres anales, de genitales externos y orofaringeos se relacionan con algún VPH de alto grado oncogénico. La carga de enfermedad en las personas con VIH es altísima, tienen mayor riesgo de adquisición y persistencia, mayor incidencia de infección al mismo tiempo por múltiples genotipos, mayor progresión a malignidad, ya que el VIH potencia la carcinogénesis del VPH, mayor incidencia de tumores anogenitales, orofaringeos anogenitales y orofaringeos que la población general, y mayor prevalencia y persistencia, sobre todo en las personas con CD4 más bajos. ¿Sí? El cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente en mujeres. Las mujeres con VIH tienen 6 veces más probabilidad de tener cáncer de cuello uterino. Esa es la carga de enfermedad. Y fíjense que las zonas tiene una relación directa con la carga de enfermedad con VIH. ¿Sí? Las zonas más expuestas al VIH tienen mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. La infección anal, observen que en este gráfico muestra a que los hombres HIV positivos que tienen sexo con hombres son los que más carga de cualquier VPH. Estos son todos los de alto riesgo, todos los de alto riesgo. Y los hombres que tienen sexo con hombres VIH negativos son los que le siguen en frecuencia. Así que los VPH son más frecuentes, todos los de alto riesgo, en hombres que tienen sexo con hombres, VIH negativos, VIH positivos, y luego vienen los VIH positivos que tienen sexo con mujeres. Así que hombre que tiene sexo con hombres y VIH positivos son los 2 factores de riesgo más importantes. Y de hecho, las personas con menos de 200 CD4 tienen un riesgo aún mayor de infección y de persistencia. Y como les decía antes, los hombres que tienen sexo con hombres y son VIH positivos son los que mayor probabilidad tienen de tener más tipos al mismo tiempo de VPH en una misma lesión. ¿Sí? Le siguen los hombres que tienen sexo con hombres VIH negativos, y luego vienen los hombres que tienen sexo con mujeres, sean VIH positivos o VIH negativos. En cuanto al cáncer oral, observen que las personas con los VIH positivas tienen mayor riesgo de las personas HIV positivas tienen mayor riesgo de tener VPH positivo en saliva, ¿sí? Que las participantes VIH negativos. Hay mayor prevalencia de VPH oral en personas con VIH, mayor prevalencia en hombres, sobre todo si son hombres que tienen sexo con hombres, y mayor prevalencia de genotipos de alto riesgo. Hay mayor persistencia de la infección en el tiempo, y esta persistencia es aún mayor con el riesgo oncogénico que eso conlleva en las personas que tienen peor inmunidad, menos de 200 CD4. Así que la vacuna VPH constituye la prevención primaria por excelencia, la detección temprana y el tratamiento es prevención secundaria, ya el daño está hecho. Las vacunas de ADN, las vacunas de VPH son de ADN recombinante purificadas, ¿sí? Inducen formación de anticuerpos neutralizantes que previenen la infección y el desarrollo de lesiones, y tienen alta eficacia en ensayos clínicos para la prevención de lesiones precáncer, ¿sí? Y estas son las vacunas que tenemos disponibles. La bivalente, ustedes saben que cubre 16 y 18, los más frecuentes y de alto riesgo. El más frecuente a nivel mundial es el 16, la tetravalente, ¿sí? Que cubre además 6 y 11 de verruga genital. Y la nonavalente, que es la que tenemos actualmente y la que estamos utilizando, que cubre la mayoría de los
VPH de alto riesgo, ¿sí? Está autorizada a partir de los 9 años hasta los 45 años, aunque se puede usar sin límite de edad. Es intramuscular en región deltoidea y la dosis es a los 11 años, se puede dar de los 9 a los 14 años, una única dosis. Y esto es un cambio 2024, al menos en nuestro país, en la Argentina, que la verdad que es una decisión que se ha discutido, pero una dosis ha demostrado ser efectiva. De 20 a 26 años, la estrategia de recuperación para aquellas, en nuestro país, en Argentina, las mujeres nacidas a partir del año 2000, los varones nacidos a partir del año 2006, que no hayan recibido la vacuna a los 11 años que la tenían que recibir, si ya tienen más de 20 años deben recibir 2 dosis, pero todavía la pueden recibir en forma gratuita. Y estamos hablando de una vacuna sumamente costosa, al menos para nosotros, ¿sí? Y las personas inmunocomprometidas, que es lo que nos trae hoy a cuenta, son 3 dosis en todos los casos, cualquiera sea la vacuna elegida. En la República Argentina, como les contaba, es una sola dosis. Vamos rapidito, pasamos a herpes zóster, ya las que quedan son más cortas, estas serán las más largas, estas son unas pocas diapositivas más. Vacuna herpes zóster, las personas con VIH tienen tasas hasta 2 veces mayores que las personas seronegativas, mayor incidencia, obviamente con menos CD4, las presentaciones de herpes zóster a edades más tempranas que las personas sin VIH y mayor riesgo de formas polimetaméricas o formas diseminadas, incluido sistema nervioso central. Fíjense que los factores de riesgo asociados con el desarrollo de un herpes zóster fueron en este estudio haber tenido previamente un zóster, lo que resalta la importancia de vacunar a la persona aunque ya haya tenido un episodio de zóster, esperar y darle una vacuna después y tener menos de 200 CD4. Pero fíjense que este es el único trabajo que analizó, es el trabajo original de la fábrica que mostró que las personas con VIH tienen excelente respuesta a la vacuna del herpes zóster. Se probó en 125 personas con VIH con distintos niveles de CD4. En este caso se le dieron 3 dosis. Y observen que la respuesta, ¿sí?, tanto de inmunidad celular como de inmunidad humoral, fue excelente en las personas, aunque tiende a caer al año y medio, aunque por ahora no hay recomendación de revacunación. Se usaron 3 dosis, pero la tercera dosis no aportó beneficio significativo, por lo cual la recomendación son 2 dosis. Así que vacuna indicada en prevención de herpes zóster y las complicaciones, como la neuralgia posherpética, se puede coadministrar con otras vacunas, se puede administrar independientemente del recuento de CD4 de la persona y algunos expertos consideran posponer la vacunación para mejorar la respuesta cuando la persona tiene más de 200 CD4. ¿Sí? Así que la recomendación es para mayores de 18, no está licenciada por debajo de esta edad, 2 dosis separadas entre sí por 2 a 6 meses y no se ha establecido por ahora la necesidad de revacunación. Rápidamente, vacuna neumocóxica que las vamos a analizar juntas. Las personas con VIH tienen una incidencia de enfermedad meningocócica invasiva mayor que las personas sin VIH. Este trabajo lo analizó en personas con VIH y personas sin VIH y observen que realmente el riesgo fue mayor. Tienen un riesgo aumentado 5 a 24 veces con respecto a las personas sin VIH y por supuesto, como en todas las infecciones que analizamos hasta ahora, mayor con recuento bajo de CD4. Pero además, y esto estoy adelantando, le estoy spoileando las guías de ITS que van a salir prontito de SADI, es una ITS emergente y se han descrito brotes en hombres que tienen sexo con hombres de uretritis por meningococo, ¿sí?, incluso por una cepa hipervirulenta del serogrupo C que puede colonizar tracto urogenital, anorrectal y transmitirse a orofaringe y se ha reportado riesgo de enfermedad invasiva. O sea, otro motivo más para considerar la vacunación en este grupo. Las vacunas inactivadas conjugadas disponibles son la tetravalente, que cubren ACWY, pentavalente no la tenemos en nuestro país, que agrega el serogrupo B, y la recombinante monovalente B. La DHHS recomienda la vacuna en todas las personas con VIH con esquema de 2 dosis, 0 y 2 meses, ¿sí? Y refuerzos cada 5 años que no están indicados, es una indicación off-label. La meningo B, en realidad, aún en DHHS, queda solo para las personas con factores de riesgo adicionales, asplenia, déficit de complemento. Y en nuestro país, en Argentina, la vacunación, tanto con la tetravalente con la mono B,
está recomendada en los menores de 18 años con VIH, pero en los mayores de 18 años que les mostré la carga de enfermedad que tienen, no está por ahora indicada y no está cubierta por el sistema de salud en forma gratuita. Y terminamos con Mpox. Ustedes saben que hubo un brote muy importante entre 2022 y 2023 que mostró transmisión comunitaria sostenida fundamentalmente por contacto estrecho, específicamente contacto sexual. Hubo una afectación desproporcionada de hombres que tienen sexo con hombre y otras poblaciones clave. Un 40-50% de hecho de los casos se presentó en personas coinfectadas con VIH. En un 15 a un 30% se realizó un codiagnóstico de otra ITS y en personas con VIH las infecciones más graves reportadas fueron con menos de 200 CD4. De hecho, en una publicación que hicimos con Diego Cecchini y con un grupo muy, muy lindo que tenemos en Argentina, tuvimos un caso fatal justamente muy inmunosuprimido. Y fíjense que los hombres que tienen sexo con hombres y las personas VIH positivas tienen una carga de enfermedad desproporcionadamente alta. Se cuenta con 2 vacunas, ¿sí? Una vacuna de tercera generación de virus vaccinia vivo no replicante, ¿sí? Y una vacuna de segunda generación que ya prácticamente no se está utilizando, a virus vivo atenuado con sí capacidad replicativa. ¿Sí? Esta es la que está indicada actualmente en los países que la tienen disponibles. Esta está contraindicada en personas con VIH. Y se estima que la vacunación contra viruela, aquellos que la tengan, podría brindar protección cruzada. La producción de esta vacuna a nivel mundial es limitada y está dirigida solamente a áreas endémicas y a poblaciones con un riesgo especialmente alto. Y está indicada en personas que se presumen que van a estar en riesgo o que estuvieron en riesgo, o sea, preexposición, porque va a estar en riesgo, o posexposición, ¿sí? Y cuando es posexposición, lo ideal es aplicar la primera dosis dentro de los 4 a 14 días, cuanto antes mejor, y la segunda dosis a las 4 semanas. Entonces, en este caso, protege posteriormente a la exposición. En conclusión, y ya terminamos por hoy, las vacunas son el paradigma de prevención primaria en salud. La confianza en las vacunas depende de ustedes, depende de nosotros. Los pacientes van a hacer lo que nosotros le digamos, porque confían en nosotros. Así que tenemos que proteger a nuestros pacientes, porque las personas con VIH tienen una carga de enfermedad desproporcionada para algunas enfermedades inmunoprevenibles. Y además la respuesta a las vacunas puede ser menor. Por eso jerarquiza aún más la necesidad de mantener a nuestros pacientes indetectables, sino con una buena función inmunológica. Lo que sí, se requieren más estudios porque probablemente en esta nueva era de tratamiento antirretroviral con altas tasas de supresión virológica, alguna de estas indicaciones de vacunas pueda desaparecer. Así que nada más, muchas gracias.